Encontré a mi hijo tirado en la cuneta, con la boca abierta, los labios morados y la jeringa todavía a su lado en el asfalto. Su pecho no se movía. El pecho de mi muchacho, de mi único hijo, no se movía. Y yo, un hombre hecho y derecho, de 63 años, me arrodillé en aquel suelo sucio en plena madrugada, sostuve su rostro entre mis manos y le grité a Jesús de una manera que jamás había gritado en toda mi vida. Señor, si tú existes de verdad, si tú estás vivo, no te lo lleves ahora, no de esta manera, no en la cuneta. Te lo entrego, Jesús, te lo doy. Es tuyo, pero devuélvemelo con vida. Fue el grito más sincero que jamás salió de mi boca en toda mi existencia. Y lo que pasó en los 3 minutos que vinieron después de aquel grito, me lo voy a llevar conmigo hasta el último día de mi vida, porque la medicina no pudo explicarlo. Los médicos después se quedaron sin palabras. Y yo entendí esa noche, en el suelo sucio de aquella calle, que existe un Dios que escucha al Padre que ya no tiene ni fuerzas para rezar bien. Mi nombre es Antonio, pero todo el mundo me llama Don Toño. Tengo 63 años. Soy albañil jubilado, casado con la misma mujer hace 41 años. Y lo que les voy a contar ahora es la historia más bonita de mi vida. Es la historia de cómo vi a mi hijo descender al infierno más profundo al que un ser humano puede descender. Y cómo vi a Jesús, con sus propias manos invisibles, sacar a mi muchacho de allí. Si tú eres padre, si tú eres madre, si hoy tienes un hijo atrapado en algún vicio, en la droga, en el alcohol, en el camino equivocado, si ya has llorado a escondidas en el baño para que la familia no te vea, si ya te has arrodillado al pie de la cama en la madrugada, suplicándole a Dios que te devuelva al hijo que criaste con tanto amor, te pido una sola cosa: no apagues este video, quédate hasta el final, porque lo que Jesús hizo por mi Marcelo, lo puede hacer por el tuyo también. No importa el tamaño del hueco en el que tu hijo cayó. Existe un Dios que baja al hueco con él. Y eso fue lo que aprendí de la manera más difícil. Me casé con Inés cuando yo tenía 22 años. Ella tenía 20. Éramos del mismo barrio, del mismo pueblo sencillo, de esa gente que se levantaba temprano, trabajaba todo el día, regresaba a casa cansada y todavía le daba gracias a Dios por el plato de comida en la mesa. Mi padre era albañil, y yo me hice albañil también. No conocí otro camino, pero nunca me arrepentí de ningún día en que cargué ladrillos sobre la cabeza. Cada pared que levanté en esta vida, la levanté pensando en mi familia. Inés siempre fue la parte de Dios dentro de aquella casa, yo no lo niego. Siempre fui medio frío con las cosas espirituales. Creía en Dios, sí, iba a la iglesia de vez en cuando, pero era ella quien oraba, era ella quien leía la Biblia, era ella quien hablaba de Jesús dentro de la casa. Yo trabajaba, yo proveía, yo creía que eso bastaba. Intentamos tener un hijo durante casi 8 años. 8 años de exámenes, de remedios, de promesas, de lágrimas en la almohada. Cada mes que le venía la regla a Inés, era un pedazo de ella que se moría. Yo veía aquello y se me apretaba el pecho. Oraba a mi manera torpe. Señor, dale un hijo a esta mujer, ella se lo merece. Y el tiempo pasaba, y nada. Fue entonces que una madrugada, Inés me despertó y me dijo: Toño, soñé con Jesús. Estaba sentado en la sala de la casa y me dijo: va a venir un niño y se va a llamar Marcelo. Va a venir un niño y te va a dar mucha alegría y mucho dolor, pero al final va a regresar al Padre. Yo ni siquiera entendí bien lo que ella me estaba diciendo. Le dije: mujer, acuéstate, estás imaginando cosas. Pero 2 meses después, ella quedó embarazada. Y cuando el niño nació, yo miré aquella carita sonrosada y le dije a Inés: se va a llamar Marcelo. Y ella lloró. Lloró porque ella sabía que el nombre ya había sido dado por Dios antes de que nosotros lo supiéramos.
Marcelo creció siendo el niño más dulce que esta tierra jamás haya cargado. En serio, no estoy exagerando. Era de esos niños que se subían al regazo del padre y se quedaban acariciando tu cara. Era de pedir la bendición todos los días. Era de llegar de la escuela y abrazar a su madre antes que cualquier otra cosa. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando él tenía unos 7 años, llegó a mí y me dijo: «Papá, cuando yo crezca quiero ser albañil igual que usted, para que trabajemos juntos». Yo fingí que me estaba limpiando el sudor de la cara, pero lo que estaba secando eran lágrimas. Solo lo tuvimos a él. No vino ningún otro hijo. Inés tuvo unas complicaciones después del parto, y los médicos dijeron que ya no venían más. Y nosotros entendimos que Marcelo era nuestra bendición única, nuestro bien más precioso, nuestra joya. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos pensando en él. Y por eso, cuando él empezó a perderse, fue como si el suelo de mi vida se abriera por la mitad. Marcelo tenía 16 años cuando me di cuenta de la primera cosa rara. Fue un sábado por la mañana. Inés me llamó a la cocina, cerró la puerta y me dijo: «Toño, encontré esto en el bolsillo del pantalón de Marcelo mientras separaba la ropa para lavar». Y me mostró un cigarrillo raro, de esos hechos con papel torcido. Lo agarré en la mano, lo olí, y se me hundió el corazón en el pecho. Era marihuana. Yo no soy bobo. Ya había trabajado en muchas obras, ya había visto muchas cosas en la vida, sabía lo que era aquello. Pero dentro de mi propia casa, en el bolsillo de mi muchacho, era otra cosa. Era como si alguien hubiera tirado una bomba en mi sala. Llamé a Marcelo a su cuarto esa misma tarde. Le mostré el cigarrillo. Le pregunté qué era aquello, y él bajó la cabeza y me dijo: «Papá, fue un compañero el que me pidió que se lo guardara, yo ni siquiera sé qué es». Lo miré a los ojos y quise creerle. Como padre, uno siempre quiere creer, pero algo dentro de mí, un aviso silencioso, me decía que él me estaba mintiendo. Fui más duro de lo que debía haber sido. Soy de hombre antiguo, ¿sabe? De padre bravo, de cinturón. Le grité. Le pegué un grito. Le dije que si pasaba de nuevo lo iba a echar de la casa. Inés lloró, pidió calma. Se arrodilló ahí, al lado de la cama del muchacho, y empezó a orar bajito. Y Marcelo se quedó ahí, con la cabeza baja, prometiendo que nunca más iba a pasar. Fue una promesa que duró poco. De aquel día en adelante fue una caída sin freno. Primero era la marihuana, después empecé a notar los ojos rojos, más seguido, después las faltas a la escuela, después salía y volvía al día siguiente, diciendo que había dormido en casa de un amigo. Después empezó a desaparecer dinero de mi billetera. Al principio yo creía que era yo el que lo había perdido. Después Inés empezó a notar que faltaban joyas, cosas pequeñas. El anillo de su bisabuela, una cadenita. Después la televisión de la sala desapareció una tarde en que él estaba solo en casa. Inés casi se desmayó cuando lo vio. Y Marcelo entró a la casa de noche, oliendo mal, con los ojos perdidos, y dijo: «Fue un asalto, mamá, llegué y la puerta estaba abierta». Mentira tras mentira. Pero queríamos creerle, porque la verdad era imposible de aceptar. Fue cuando él tenía 18 años que finalmente lo vi con mis propios ojos. Llegué más temprano del trabajo un día, entré por el patio de atrás y lo encontré en el baño del cuartito de afuera, con una pipa en la mano, fumando una piedra. Piedra, crack. La cosa más maldita que este mundo jamás inventó. No puedo describirte lo que sentí en ese momento. Fue como si me hubieran rasgado el pecho por la mitad. Mi muchacho, mi Marcelo, el que se subía a mi regazo, el que decía que quería ser albañil junto conmigo, estaba ahí, flaco, sucio, con los ojos volteados, fumando aquella plaga. Le quité la pipa de la mano, la tiré al suelo, la pisé, y por primera vez en mi vida le pegué a mi hijo de hombre hecho. No fue una bofetada de padre a niño, fue una bofetada de hombre desesperado. Y él cayó sentado,
y se quedó mirándome con aquellos ojos que ya no eran sus ojos. Y dijo, «Papá, ayúdame». Aquellas 3 palabras, «Papá, ayúdame», las cargo conmigo hasta el día de hoy. En aquel momento no me acordé, pero hoy, después de todo lo que pasó, entiendo que aquel momento fue exactamente el momento del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, cuando el muchacho estaba allá, comiendo la comida de los puercos, y la Biblia usa una palabra que nunca más olvidé, volviendo en sí, volviendo en sí. Mi Marcelo, en aquel baño, con la pipa quebrada en el suelo, en aquel momento estaba volviendo en sí, estaba teniendo un destello, estaba percibiendo, aún en medio de la oscuridad, que él estaba perdido, y pidió socorro. Le pidió socorro al Padre. Como el hijo pródigo se levantó y dijo, «Voy a volver a la casa de mi padre». Pero la diferencia, hermano, hermana que me está escuchando, es que el padre del hijo pródigo de la Biblia, cuando vio al muchacho llegando todavía a lo lejos, corrió, lo abrazó, lo besó y mandó a matar el ternero gordo. ¿Y yo le pegué, yo lo humillé, yo lo insulté. Yo dije cosas que ni siquiera quería haber dicho. Porque uno, como padre humano, falla. Uno reacciona con rabia, con dolor, con miedo. Y muchas veces, cuando el hijo está pidiendo ayuda, uno le cierra la puerta en la cara sin darse cuenta. Pero Dios, ese Padre del cielo, nunca cierra la puerta. Nunca. Aunque el hijo esté más sucio, más perdido, más inmundo, aquel padre está mirando el camino todos los días, esperando que el hijo regrese. Y yo tuve que aprender a ser ese tipo de padre. Pero aprendí tarde. Aprendí por el camino del sufrimiento. Después de aquel día, internamos a Marcelo en una clínica de recuperación. Fue un sacrificio enorme. Yo tenía un dinerito guardado para reformar la casa. Se fue todo de una sola vez. Inés hasta dio su anillo de compromiso para completar. Y lo internamos. Fueron 6 meses. 6 meses en los que respiramos. Inés oraba todos los días. Yo empecé a ir más a la iglesia. Empecé a leer la Biblia, despacito, con dificultad, pero con voluntad. Fue la primera vez que busqué a Dios de verdad. Sentía que necesitaba auxilio, que ya no se podía hacer solo. Marcelo salió de la clínica flaco, pero con color en la cara. Subió de peso, volvió a sonreír, consiguió un trabajo de ayudante en una carpintería. Por 6 meses tuvimos a nuestro hijo de regreso. 6 meses buenos. Después recayó. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo de la cuadra. Bastó una vez. Una sola vez, hermano. Puede parecer fácil decirlo, pero quien lo ha vivido lo sabe. El vicio es así. Tú pasas un año limpio, 2, 3, pero si das un paso atrás, te caes 5. Y él se cayó. La segunda recaída fue peor que la primera. Desapareció por 15 días. Volvió pesando 30 kilos menos. Robó todo lo que había en casa. Vendió hasta el ventilador de la sala. Tuve que cambiar la cerradura del cuarto de las herramientas porque él me estaba sacando cosas para cambiarlas por droga. Lo internamos de nuevo. Salió de nuevo. Recayó de nuevo. Fue así por unos 3 años. Cada vez que recaía, descendía más profundo. De la marihuana al crack. Del crack a cosas que ni siquiera quiero nombrar. La boca de mi muchacho se pudrió. Los dientes se le empezaron a caer. La piel se le puso amarillenta. Los ojos se le hundieron en las cuencas. Y una noche, cuando él tenía 23 años, salió de la casa diciendo que iba a comprar pan a la panadería. No volvió. No volvió al día siguiente. No volvió a la semana siguiente. No volvió al mes siguiente. Y empezó la peor pesadilla de mi vida. Busqué a mi hijo durante 2 años. 2 años. Yo daba vueltas por las calles de noche, después del trabajo, con una foto de él en el bolsillo de la camisa. Iba a aquellas regiones de la ciudad
que uno sabe que tienen consumidores. Entraba en callejones, hablaba con indigentes, con mujeres que se vendían en la esquina, con dealers que sabía que me podían matar solo por preguntar. A cada uno le mostraba la foto. ¿Ha visto a este muchacho? Tiene una marca de nacimiento en el cuello. Se llama Marcelo. La mayoría me decía que no. Algunos me miraban con pena y me decían, viejo, déjelo así. Ese muchacho está perdido. Vuelva a casa. Pero ¿cómo iba a volver yo a casa? ¿Cómo iba a cenar y a dormir, sabiendo que mi hijo estaba en algún lugar de aquella ciudad fría, con hambre, con frío, solo? Yo no podía. Adelgacé 17 kilos en aquellos 2 años. Inés envejeció 20. El cabello se le puso completamente blanco, casi de un solo golpe. Había noches en que yo llegaba a casa de madrugada, sin haber encontrado nada, y me tiraba al suelo de la sala. Inés me encontraba ahí, y se arrodillaba a mi lado, y llorábamos juntos, sin palabras. Solo los dos, arrodillados en aquel piso frío, llorando por un hijo del que ni siquiera sabíamos si estaba vivo. Inés nunca, jamás, dejó de orar. Agarraba aquella Biblia vieja, gastada en las puntas, y la abría en los salmos. Leía el Salmo 91 todas las noches. Aquel que dice que Dios protege a quien habita al abrigo del Altísimo. Ella decía, Toño, sé que parece imposible, pero Jesús no va a dejar que nuestro muchacho se muera en aquella calle. Lo sé. Él me lo prometió. Yo la miraba y pensaba, ¿cómo es que esta mujer todavía tiene fe? ¿Cómo es que ella todavía cree? Y yo, en secreto, empecé a perder la mía. Empecé a dudar de Dios. Empecé a preguntar, si tú existes, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué escogiste a mi único hijo? Yo trabajé toda mi vida como gente derecha. Nunca le robé a nadie. Nunca le fui infiel a mi esposa. ¿Por qué no me miras, Señor? ¿Por qué dejas que mi muchacho se muera de a poquito en aquella calle? Llegué a pasar unos 3 meses sin entrar a la iglesia. Estaba enojado con Dios, y solo ahora, después de todo, entiendo que aún en aquel tiempo de rabia, Dios no quitó la mano de mí, porque hay un pasaje en Isaías, capítulo 49, versículo 15, que dice así, ¿puede una mujer olvidarse del hijo que aún amamanta? Aunque ella se olvidara, yo jamás me olvidaré de ti. Era Dios diciéndome, sin que yo lo escuchara, que Él no se había olvidado ni de mí ni de mi hijo, aunque yo dudara, aunque yo reclamara, aunque yo llorara de rabia, Él estaba ahí, esperando el tiempo justo. Era un jueves, era 22 de agosto, nunca voy a olvidar esa fecha. Me acuerdo del día exacto porque había sido nuestro aniversario de 40 años de casados, mío y de Inés. Ni siquiera celebramos. Comer un pastelito en la cocina, sin ganas, fue lo que dio. Yo ya estaba acostado, era casi la 1 de la mañana, cuando sonó el teléfono. Inés se despertó primero, contestó. Vi en la oscuridad del cuarto cómo se le puso el rostro blanco, blanco como cera de vela. Ella dijo, por el amor de Dios, ¿es verdad? Y empezó a llorar. Salté de la cama. Le quité el teléfono de la mano. Era un hombre del otro lado, con la voz cansada. Se identificó como agente de una asociación que trabajaba con personas en situación de calle. Dijo, ¿usted es el papá de Marcelo? Lo tenemos a usted registrado aquí desde hace 2 años, desde que usted vino a buscarlo. Yo dije, sí, soy el padre. ¿Dónde está él? Está vivo. Y el hombre dijo, don Antonio, está vivo, pero no está bien. Cayó en una acera en la zona oriente. Los compañeros de la calle nos avisaron. Está respirando, pero muy débil. Ya llamamos a la ambulancia, pero quería avisarle a usted, porque puede ser la última vez que lo vea con vida. Venga rápido. Colgué el teléfono. Me puse la ropa que estaba tirada sobre la silla. Inés también. No cambiamos ni una palabra.
Agarramos el carro viejo que todavía teníamos, manejé con las manos temblando y en los 40 minutos que duró el trayecto no logré decir nada. Inés a mi lado, con el rosario en la mano, rezando. No era solo el Padre Nuestro, no era solo el Ave María. Era un susurro continuo. Jesús, sálvalo. Jesús, sálvalo. Jesús, sálvalo. Llegamos a la dirección. Era una calle oscura, con casas bajas, hierba creciendo en la acera. Había un cartón aplastado en una esquina. Y en el suelo, recostado en un poste, acostado de lado, con el rostro vuelto hacia el asfalto, había un hombre. Bajé del carro. Caminé despacio, y cuando me acerqué, lo vi. Era él. Era mi Marcelo. No lo reconocí de primera. ¿Lo cree usted? Yo, su propio padre, demoré en reconocer a mi propio hijo, porque ya no era el Marcelo que yo conocía. Tenía la barba enorme, sucia, enredada, el cabello largo, todo enmarañado. La ropa eran trapos, los pies descalzos, negros de mugre, con llagas, las piernas finísimas, parecidas a 2 palitos. Y el olor era de muerte, hermano. Era de quien se está muriendo de a poquito. Le volteé el rostro con la mano. Y ahí, debajo de aquella barba, estaba mi muchacho, mi Marcelo, aquel que yo cargaba en el regazo, aquel que pedía la bendición, aquel que decía que quería ser albañil junto conmigo. Tenía la boca abierta, los labios morados, le puse la mano en el pecho y casi no sentí el corazón latiendo. Lo sentí así, débil, muy débil, como quien ya se estaba yendo. A su lado, en el suelo, había una jeringa, y había aquella pipa, maldita, partida en 2. Inés cayó de rodillas a su lado y empezó a gritar. «Marcelo, mi muchacho, Marcelo, despierta, hijo, despierta para tu madre». Yo miré al cielo, miré aquel cielo oscuro sin estrella de la ciudad, y fue ahí que pasó. Fue ahí que hice lo que nunca había hecho en mi vida. Yo, un hombre de 63 años, yo, que durante 2 años había tenido rabia con Dios, yo, que había dudado, que había ofendido, que había tirado palabras feas contra el cielo en momentos de desespero, me arrodillé al lado de mi hijo en la cuneta y grité. Pero grité de una manera que nunca había gritado. Jesús, Jesús. Señor, sé que no lo merezco, sé que fui malo, sé que te insulté, que te culpé, que dudé. Pero Jesús, este muchacho aquí, es mi único hijo, es todo lo que tengo. Te lo entrego ahora, Señor. Te lo doy, es tuyo, lo sé. Pero si es tu voluntad, devuélvemelo con vida. No para mí, Jesús, no para mí. Devuélvelo a él mismo. Sácalo de esta esclavitud, Señor. Sácalo de esta plaga. Liberta a mi muchacho, en el nombre de Jesús. Yo estaba con los 2 brazos levantados, con los ojos cerrados, gritando, sin vergüenza de nadie en la calle. Inés también, con las manos en el pecho de Marcelo, diciendo, «En el nombre de Jesús, vive. En el nombre de la sangre del Cordero, vive, hijo mío». Y pasó una cosa, hermano, hermana, que no tengo cómo explicar. Pasó que de repente, en medio de aquella oración, sentí algo diferente. Fue como si un viento caliente pasara por nosotros 3. No era el viento de la calle. La noche estaba quieta, sin brisa ninguna, pero fue un viento que vino de arriba y que nos envolvió. E Inés me miró con los ojos bien abiertos y dijo, «Toño, se movió». Miré para abajo, y Marcelo, mi Marcelo, abrió la boca, jaló un aire bien hondo, de esos aires que uno jala cuando regresa a la vida, y empezó a respirar. Despacio, pero respiró. Los labios empezaron a perder aquel morado, los párpados temblaron, y abrió los ojos, y me miró. Me miró de aquella manera que yo no veía hacía años. No era la mirada del Marcelo de la droga, era la mirada de mi muchacho, del que pedía la bendición, del que se subía al regazo del Padre. Y dijo, con la voz débil,
casi un susurro: «Papá, tengo sed». Yo lloré. Inés lloró. Lo abrazamos ahí en el suelo de la acera y lloramos. Lloramos como si nunca hubiéramos llorado antes en la vida. Cuando llegó la ambulancia, 2 minutos después, los paramédicos lo miraron y dijeron una cosa que nunca voy a olvidar. Uno de ellos, un muchacho joven, le tomó el pulso y le dijo al otro: «Viejo, este hombre tuvo un paro cardíaco». Lo tuvo, pero ahora está volviendo. Yo miré a Inés, ella me miró a mí, y entendimos. Los dos entendimos sin necesidad de decir nada. Fue Jesús. Fue Jesús el que entró en aquella acera y sacó a mi muchacho de la muerte con sus propias manos. Después fui a leer en mi Biblia el Salmo 51, versículo 17, y lloré de nuevo. ¿Sabe lo que está escrito ahí? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo llegué a aquella acera con el corazón más quebrado que un padre puede tener. Llegué sin nada para ofrecer. Ya no tenía oración bonita, ya no tenía palabra, ya no tenía fuerza. Solo tenía un grito de padre, un grito quebrado, un grito del tipo que sale del fondo del pecho cuando uno ya no tiene nada. Y fue exactamente ese grito el que Dios escuchó. Porque hay otro versículo que dice así, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Oración eficaz, hermano, no es la oración ensayada del domingo, es la oración del desespero, es el grito del padre, es el gemido de la madre, es el ruego del hijo perdido. Eso es lo que hace que Dios se mueva, eso es lo que hace que el cielo se abra. Y en Hebreos 4, versículo 16, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro, hermano. Dios tiene su tiempo. Puede parecer que se demora, pero en el oportuno socorro, Él actúa. Fueron 2 años de búsqueda, 2 años de oración de Inés, 2 años de rabia mía. Pero en el oportuno socorro, en aquella noche del 22 de agosto, en la hora exacta, Dios llegó. Marcelo se quedó internado en el hospital unos 16 días. Los médicos decían que era impresionante su recuperación, que por el estado en que había llegado, no debería haber sobrevivido. Tenían 5 sustancias diferentes en la sangre. El hígado estaba dañado. Los riñones estaban fallando. La desnutrición era severa. Pero sobrevivió. Fue rehabilitado. Salió del hospital con muletas, pero salió caminando. Inés lo esperaba en casa con un caldo de pollo bien caliente que ella había hecho, de aquella manera antigua, con gallina criolla, del modo que a él le gustaba cuando era niño. De aquel día en adelante, ya no volvimos a internar a Marcelo en ninguna clínica. No fue medicamento, no fue terapia, fue Jesús. El propio Marcelo cuenta que en aquella hora, acostado en la acera, antes de que nosotros llegáramos, él tuvo una visión. Vio una luz. Y en esa luz, alguien le dijo: «Regresa, todavía no es tu hora. Yo te llamé». Dejó la droga de un día para otro. ¿Lo cree usted? Sin síndrome de abstinencia fuerte, sin el rechinar de dientes, sin aquel infierno que había vivido las otras veces que había intentado dejarla. Fue como si Dios hubiera arrancado el vicio de raíz. Hoy, Marcelo tiene 35 años. Está limpio hace 12 años. 12 años sin tocar nada. Se casó con una muchacha de fe de nuestra iglesia. Tienen 2 hijos, 2 niños hermosos. Se hizo predicador. Habla de Jesús en casas de recuperación. Va a esos lugares más difíciles, a esas zonas donde se consume mucho, y cuenta su historia. Habla del padre que gritó en la cuneta. Habla de la madre que rezó por 2 años sin desistir. Habla del Jesús que vino con el viento caliente aquella noche. Inés, mi Inés, hoy tiene 81 años, está delicada, pero firme.
Dice que su vida solo tiene sentido por causa de aquel día, que Jesús le dio un milagro que ella nunca va a dejar de contar. Todas las mañanas abre la Biblia, lee un pedacito y ora por Marcelo, y por los nietos, y por mí. Y yo me convertí en otro hombre. Aquel Antonio frío, duro, que solo trabajaba y proveía, ese murió en aquella noche. El Antonio que regresó a casa con el hijo en los brazos es otro hombre. Yo busco a Dios todos los días, leo la palabra, oro. Voy a la iglesia y levanto las manos sin vergüenza. Lloro en los cultos cuando me acuerdo de lo que Jesús hizo por mi familia. Y no hay un solo día, hermano, hermana, en que yo no me arrodille al pie de mi cama por la noche y dé las gracias. Señor, gracias por haberme escuchado en aquella acera. Gracias por no haberte llevado a mi muchacho. Gracias por haber tenido misericordia de este padre duro que dudó de ti. Ahora quiero hablar contigo. Tú que estás del otro lado de la pantalla, tú que tal vez estás llorando ahora escondido para que la familia no te vea, tú que tienes un hijo atrapado en la droga, tú que tienes una hija en el alcohol, tú que tienes un nieto que se fue de la casa. Yo sé el dolor que sientes. Yo sé el peso que cargas. Yo sé de las noches en que no duermes, mirando al techo, preguntándote qué fue lo que hiciste mal. Yo sé de aquel apretón en el pecho cuando el teléfono suena de madrugada. Yo sé del miedo a cada noticia. Yo sé del llanto que te tragas para seguir trabajando, para seguir funcionando. Pero te pido una sola cosa hoy. No sueltes la mano de Jesús. No importa cuán hondo haya caído tu hijo. No importa cuántas veces haya recaído, no importa cuántas personas ya te hayan dicho que desistas, que te olvides, que dejes pasar. La Biblia dice, en Lucas 18, versículo 27, que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Aquella situación imposible en tu casa, ella es posible para Dios. Aquel hijo que tú crees que ya no tiene remedio, él tiene remedio para Dios. Aquel caso que los médicos dijeron que estaba perdido, él no está perdido para Dios. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 31, está escrito, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Tu casa, hermano. No eres solamente tú, es tu hogar, es tu cónyuge, es tu hijo, es tu nieto. Cuando un padre o una madre se aferra a Jesús, Él responde por la casa entera. Lleva salvación a cada cuarto. Entra en aquel cuarto vacío del hijo que desapareció y empieza a llamar. Sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando si es necesario, sigue leyendo la palabra, sigue yendo a la iglesia, aunque sea con el corazón partido. Porque hay un momento en el tiempo justo de Dios en que Él va a actuar. Va a ser diferente de lo que tú imaginaste. Va a ser en una hora que tú ni esperas. Va a ser de la manera más inesperada. Pero Él va a actuar. Y cuando actúe, tú vas a tener una historia para contar igual a la mía. Vas a ser testigo de Él. Vas a llorar de gratitud por el resto de tu vida. No desistas de tu hijo. Dios no desistió. ¿Por qué desistirías tú? Mi hermano, mi hermana, que escuchó esta historia hasta aquí. Yo sé que esta historia tocó tu corazón de alguna manera. Puede ser que tú seas padre. Puede ser que tú seas madre. Puede ser que tú seas el hijo o la hija que está perdido y que sintió en el corazón que esta historia es para ti. Sea cual sea el caso, te pido 3 cositas antes de que te vayas. La primera es, comenta aquí abajo del video, con toda tu fe, yo creo en milagros. Comenta ahora, no pases a otro video sin hacer eso, porque cada comentario de fe es una semilla que va al cielo, y yo voy a orar por cada nombre que aparezca ahí en los comentarios. Yo mismo, don Toño, voy a orar por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio, por tu casa. La segunda es, si tú tienes un hijo o alguien en la familia luchando contra la droga, el alcohol o cualquier vicio, escribe el primer nombre de esa persona en los comentarios, solo el primer nombre. Vamos a hacer una cadena de oración por esas personas.
Cada uno que está aquí, que está leyendo, que está escuchando, va a orar por el nombre del otro. Porque la Biblia dice que donde estuvieren 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. La tercera es, si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Porque aquí es un rincón de fe, es un lugar de testimonio, es un lugar donde nos ayudamos unos a otros a no desistir. Comparte este video con aquel padre, con aquella madre, que tú sabes que necesita escuchar esta historia hoy. Puede ser una palabra de Dios para su familia. Y acuérdate de lo que está escrito en Marcos 9, versículo 23. Todo es posible al que cree. Todo. No hay cosa pequeña, no hay cosa grande para Dios. Lo que parece imposible para ti es solo el comienzo de su milagro. Que el Dios que sacó a mi Marcelo de la cuneta saque a tu hijo también. Que el Jesús que escuchó mi grito en aquella acera escuche el tuyo también. Que el Espíritu Santo que vino con aquel viento caliente en aquella noche venga a tu casa hoy, ahora, y cambie tu historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios te bendiga y que Jesús restaure tu casa. Comenta yo creo si tú crees en milagros. Hasta la próxima.